Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender cómo solucionar el error de ND de la función o el método de buscar X, y vamos a usar las mismas tablas que habíamos usado como ejemplo en el video anterior. Entonces, lo primero es que vamos a mirar de qué se trata este error. Vamos a usar la función y, como siempre, primero elegimos lo que queremos buscar. El segundo argumento vamos a elegir dónde está la información que estamos buscando, y como tercer argumento le vamos a dar lo que queremos que el método nos devuelva, ¿cierto? En este caso sería la columna de salario. Vamos a cerrar y estamos viendo que hay dos datos que no los va a encontrar, ya que este cargo como tal no lo tenemos en la tabla, entonces estamos buscando la información, y ese es el motivo por el cual nos va a lanzar el error inicialmente del ND. Entonces vamos a solucionar eso. Vamos a volver desde cero a crear los primeros dos argumentos de la función. Entonces tenemos el cargo que estamos buscando, la columna donde lo vamos a buscar y la columna donde está lo que queremos que nos regrese. Y aquí es donde entra el cambio que debemos aplicar para solucionar este error. Como vemos, la función tiene varios argumentos que no son obligatorios. Los primeros tres son obligatorios, no están entre corchetes, y son los que podemos usar para devolver la información. Pero luego tenemos este nuevo argumento que es opcional, que nos permite colocar algo para evitar que él muestre el error. También tenemos otro argumento que no es obligatorio, que si queremos buscar por una coincidencia exacta o por una coincidencia que no sea exacta, ¿cierto? Si nosotros no marcamos los opcionales, el por defecto va a colocar la coincidencia exacta, pero en el caso de este argumento nos van a hacer un error. Entonces lo que debemos hacer es, entre comillas, colocar lo que nosotros queremos que se muestre. Es muy normal, por ejemplo, dejar un 0, podríamos colocar simplemente un 0 y no colocar las comillas, o si queremos que el campo quede vacío, simplemente colocar las comillas y presionar Enter. En este caso, si queremos que se muestre una palabra, como es mi caso, dentro de las comillas sí debemos colocar algún texto. En este caso yo voy a colocar que no fue encontrado. Luego de eso simplemente cerramos la comilla y presionamos Enter. Como vemos, en este caso nos devuelve toda la información, y cuando llega a los campos donde no encontró información ya no nos va a lanzar un error, nos va a colocar el texto que nosotros elegimos con la palabra que hayamos determinado para que se muestre en esos campos. Y así de sencillo podemos solucionar ese error. Espero que les sirva para su trabajo, y cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Que esté muy bien.